Acércate un poco más y baja la luz, porque la historia que te voy a contar no ocurrió solo en los pasillos de una mansión, sino en los rincones más oscuros del alma humana. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dolor hace falta para que un rostro pierda su mirada en el más allá? Prepárate, porque hoy caminamos por los peldaños de Raynham Hall. Nuestra historia comienza en septiembre de 1686, en una Inglaterra que todavía olía a pólvora y a intrigas monárquicas. Dorothy Walpole no nació en una familia cualquiera, nació en el corazón del poder, en la opulenta mansión de Hilton Hall. Imaginad la época, finales del siglo XVII. Una mujer de la alta aristocracia no era dueña de su destino, era una moneda de cambio. Y Dorothy era la hermana menor de Robert Walpole, un hombre cuya ambición lo convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña. Cada paso de Dorothy era vigilado, cada gesto medido. Las crónicas de la época describen a Dorothy, a quien llamaban Dolly, como una joven de una belleza inusual y una mirada chispeante que no encajaba con la rigidez de su mundo. Se convirtió en el diamante de las reuniones sociales, pero bajo esa fachada de seda y encaje, latía una mujer que deseaba algo más que un matrimonio de conveniencia. Y fue esa vitalidad la que atrajo a dos hombres que marcarían su ascenso y su caída. Cerca de su casa vivía el joven Charles Townshend, el segundo vizconde de Townshend. Se conocieron, se enamoraron, pero el padre de Dorothy prohibió el matrimonio. Quería una alianza de poder, no un amor de juventud. Con el corazón roto, Dorothy se vio envuelta en un romance secreto con Lord Wharton, un conocido libertino. En la puritana sociedad de la época, esto era una sentencia de muerte social. Los rumores de que había perdido su pureza se extendieron como la pólvora. Su hermano Robert silenció el escándalo, pero el daño estaba hecho. Charles Townshend se casó con otra mujer, dejando a Dorothy en un limbo, demasiado bella para ser ignorada, pero demasiado marcada por el escándalo. Pasó años viendo cómo su juventud se escapaba entre las sombras de Houghton Hall, sin saber que el destino le daría una segunda oportunidad con Charles, una oportunidad que se convertiría en su peor maldición. Para entender lo que vivió Dorothy, debemos mirar a los ojos de Charles Townshend, apodado Turnip Townshend por su obsesión con la agricultura. Era un hombre de una ambición política feroz y un temperamento volcánico, inteligente y capaz, pero en la intimidad era posesivo, paranoico y propenso a ataques de ira. Cuando su primera esposa murió en 1711, su mirada volvió a posarse en su antiguo amor, Dorothy Walpole. Ya no era un joven enamorado, era un hombre endurecido por el poder que veía en Dorothy, una propiedad que recuperar. En 1713, finalmente se casaron. Parecía que el destino les daba una tregua, pero la felicidad duró lo que tarda en apagarse una vela. Al poco tiempo de instalarse en la imponente mansión de Raynham Hall, los fantasmas del pasado de Dorothy regresaron. Charles, cuya paranoia crecía con los años, descubrió la antigua relación de Dorothy con Lord Wharton. Para un hombre como él, el hecho de que su esposa no hubiera llegado pura al matrimonio era una mancha en su honor que no podía lavar. Aquí es donde la crónica se vuelve aterradora. Lord Townshend no optó por el divorcio. Eso habría dañado su carrera. Prefirió una venganza silenciosa y cruel. Sentenció a Dorothy a una muerte social, encerrándola en sus aposentos en la planta superior de Raynham Hall. Imaginad la tortura. Dorothy podía oír a sus hijos jugar en el piso de abajo. Podía oír las risas de los invitados en las cenas de gala que su marido seguía organizando, pero tenía prohibido cruzar la puerta. Se dice que Charles le prohibió ver a sus propios hijos, dejándola en un aislamiento absoluto. Durante años, Dorothy fue una sombra en su propia casa. La versión oficial dice que murió el 29 de marzo de 1726, a causa de la viruela. Sin embargo, entre los sirvientes se susurraba otra historia. Se decía que Charles, en un ataque de rabia, la encontró intentando escapar, o que simplemente ya no soportaba su presencia. El rumor más persistente asegura que Dorothy
no murió en una cama enferma, sino que fue empujada por la gran escalera de roble de Raynham Hall, muriendo al instante. Charles habría usado su poder para que el médico firmara un acta de muerte por viruela. Dorothy fue enterrada rápidamente, pero algo quedó en aquella escalera. El final de su vida fue solo el comienzo de su leyenda. Tras el funeral de Dorothy, el silencio volvió a Raynham Hall, pero era un silencio pesado. Los sirvientes empezaron a renunciar en masa. Hablaban de una mujer vestida con un traje de seda marrón, el color preferido de Dorothy, que deambulaba por los pasillos de noche. Su presencia traía un frío glacial y el roce rítmico de la seda contra la madera. El encuentro más aterrador ocurrió durante la Navidad de 1835. El capitán Frederick Marriott, un oficial de la Marina Real, escéptico y famoso, estaba de visita. Una noche, mientras caminaba por un pasillo, sintió una presencia que se acercaba a él. Era ella. La figura vestida de marrón pasó a su lado, pero antes de desaparecer, se detuvo y giró su rostro hacia él. Lo que Marriott vio lo perseguiría hasta su muerte. No era un rostro hermoso, era una cara pálida, deformada por una sonrisa maliciosa. Pero lo peor estaba en su mirada. Donde deberían estar los ojos, solo había dos cuencas negras, profundas y vacías. Preso del pánico, el capitán levantó su pistola y disparó a quemarropa. La bala atravesó la aparición y se incrustó en la puerta de detrás. La dama de marrón simplemente se desvaneció en el aire. Este suceso cambió todo. Ya no era una leyenda de sirvientes, un héroe de guerra. Había intentado matar a un espíritu y había fallado. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Se dice que Dorothy no solo buscaba justicia, sino que estaba condenada a repetir su encierro, vagando por la casa donde fue prisionera. Raynham Hall se convirtió en un lugar prohibido, hasta que un siglo después, el destino puso frente a ella el único objeto capaz de atrapar un alma: una cámara fotográfica. Llegamos al 19 de septiembre de 1936. Raynham Hall seguía siendo una joya arquitectónica de Norfolk. Dos fotógrafos de la revista Country Life, el capitán Indre Shira y su asistente Leonard Provet, llegaron para fotografiar la escalera principal. Eran las 4 de la tarde. Shira y Provet colocaron su pesada cámara de placas sobre el trípode, justo frente a la imponente escalera de roble, la misma donde se decía que Dorothy había encontrado su trágico final. Mientras Shira se cubría con el paño negro para enfocar, la atmósfera cambió. Leonard Provet, el asistente, levantó la vista y se quedó petrificado. Vio una forma vaporosa, una especie de bruma brillante y blanca que empezaba a materializarse en la parte alta de la escalera. Aquella cosa no caminaba, parecía flotar peldaño a peldaño hacia ellos. Provet, preso del pánico, gritó: «¡Dispara, Shira! ¡Dispara! Hay algo en la escalera». El capitán Shira, que no veía nada, accionó el obturador por puro acto de fe. El flash estalló, iluminando la sala. Cuando el humo se disipó, la escalera estaba vacía. Shira estaba convencido de que Provet lo había imaginado todo. Sin embargo, cuando revelaron la placa, el escepticismo se transformó en terror. A medida que la imagen aparecía en el líquido químico, surgió una figura inconfundible. Allí, bajando los escalones, había una silueta translúcida, envuelta en lo que parecía un velo o un vestido de seda antiguo. La figura tenía su cabeza inclinada, como si estuviera sumida en un dolor eterno. La fotografía fue publicada el 26 de diciembre de 1936. El impacto fue mundial. Por primera vez, el fantasma más famoso de Inglaterra parecía haber sido atrapado por una lente. Por supuesto, llegaron los escépticos, acusando a los fotógrafos de fraude. Pero aquí es donde la historia se vuelve única. La fotografía fue enviada a los laboratorios de Kodak. Los mejores expertos analizaron el negativo original. Buscando cualquier rastro de manipulación, el veredicto fue unánime. El negativo era auténtico. No había rastro de doble exposición ni de fraude técnico. Años más tarde, Harry Price, el investigador paranormal más famoso y escéptico de Gran Bretaña, examinó el caso
Y su conclusión fue simple y aterradora. No puedo explicarlo. Esta es la fotografía de un espíritu. Dorothy Walpole, la mujer encerrada y silenciada en vida, había encontrado la forma de ser vista por millones. Desde aquel día de 1936, las apariciones de la Dama de Marrón han disminuido drásticamente. Algunos dicen que su alma finalmente encontró el reconocimiento que se le negó. Otros creen que simplemente se ha retirado a las sombras, esperando a que alguien más se atreva a mirarla a los ojos. Sí, sus ojos, sobre los que hay tres hipótesis del por qué se le ven dos cuencas negras, profundas y vacías. La primera habla de la teoría del aislamiento. Dicen que sus ojos desaparecieron como símbolo de su encierro. Al ser privada de ver a sus hijos y al mundo, su espíritu manifestó ese vacío absoluto. La segunda plantea la teoría de la traición. Se cree que Dorothy se niega a volver a mirar el lugar donde fue traicionada por su gran amor, borrando su propia vista para no contemplar su prisión. Y por último, están los que creen en la teoría de la enfermedad. La versión oficial dice que la viruela la consumió, y la leyenda sugiere que su espectro muestra las secuelas físicas que la enfermedad dejó en su rostro antes de partir. ¿Tú cuál hipótesis apoyas? ¿O eres de los escépticos? Déjanos tu opinión o experiencia paranormal. Nos encantaría poder leer vuestras historias. Soy la bruja callejera, y esta ha sido la crónica de Dorothy Walpole. Gracias por caminar conmigo por esta calle llena de sombras. No olvides suscribirte y darle a me gusta, comentar y compartir. Y déjame en los comentarios si te atreverías a pasar una noche en la escalera de Raynham Hall. Enciende tu vela y ponte cómodo para nuestras historias llenas de misterios, porque la calle nunca olvida. Hasta la próxima.